Bueno, voy a hacer una serie de videos cortos que pretenden, digamos, direccionar, guiar esa actividad de, de la construcción de un manual. ¿Sí? Como lo mencioné en el curso, pues la idea es sobre la base de Optei para que ustedes lo trabajen en MATLAB, recordando que los dos softwares se complementan uno al otro en el sentido mismo de la sintaxis es muy parecida. La semántica de pronto cambia. Yo di un ejemplo muy particular, las comitas, por ejemplo, las comillas, comillas dobles, comillas sencillas. Pero pues digamos que en esa actividad misma de exploración del software usted mismo podrá, digamos que comprobar, digamos, esa diferencia, ¿no? Yo daré unas pautas. Lo primero es en este pequeño video voy a dar unas pautas generales para la construcción de un manual, haciendo énfasis digamos, unas diferencias, ¿no? En su inicio de su ingeniería, es muy usual que, digamos, en ese proceso de formación usted vea eh, tutoriales, manuales y guías de usuario. Y hay que hacer una claridad de qué es qué, ¿sí? Porque es muy importante. Lo primero, digamos que es hacer una clara diferenciación. Un tutorial, ¿sí? Son unas pautas, ¿sí? Que están enfocadas a un público que quiere, con unos pequeños pasos, replicar ejemplos muy concretos. ¿Sí? Entonces, siempre que uno va a un tutorial, realmente es una ayuda ejemplificada. ¿Sí? Usualmente uno piensa en un tutorial y de entrada dice, bueno, ejemplos. Un manual no necesariamente tiene ejemplos. ¿Sí? Un manual tiene unas pautas de uso que están enmarcadas o en el uso mismo o la operatividad de un software o de un lenguaje o de un modelo. ¿Sí? Es un manual. Y de seguro muchos de ustedes cuando estén ya en su vida laboral les tocará a los que se enfoquen en el área del desarrollo o digamos de generar modelos de negocio hacer manuales. ¿Sí? Entonces el manual para el usuario o el manual para, no sé, el empresario, manual para el desarrollador, manual para la comunidad o manual de uso. ¿Sí? Entonces el manual no tiene muy definida como la ejemplificación, sino es más el uso. ¿Sí? De algunas metodologías que pueden incursionar, que pueden incluir, perdón, un lenguaje, ¿sí? O una sintaxis o unos comandos. ¿Sí? Y la guía de usuario, ¿sí? Es otra forma de invitar, ¿sí? A explorar, ¿sí? Algún tipo, ya no solo de software, ya no solo de modelo de negocio, sino en general puedes construir una guía de usuario, por ejemplo, guía de usuario para subirse al metro de Bogotá. Entonces tú creas una guía de usuario en el que das unas pautas, cuáles son las estaciones donde te puedes ubicar, dónde compras los tiquetes, cuáles son las reglas generales para subirse al metro, quiénes no pueden subir al metro, ¿sí? Cuáles son las recomendaciones de comportamiento dentro del metro. Esa es una guía de usuario. ¿Sí? En ese sentido, digamos que en este proceso de formación hago la distinción, porque muy seguramente usted está en la tarea de ¿qué es un manual? Por favor, denos las luces, ¿qué es un manual? Entonces, ¿cuáles son las pautas generales para un manual? Usted va a hacer un manual pensando, ¿sí? En que ese manual se lo va a compartir,
digamos que en esta filosofía, en esta primera instancia de las comunidades de compartir información, conocimiento al aire libre, construcción de conocimiento para el acceso del público en general, usted está en esa, es decir, va a construir un manual en el que en 2 años, cuando su hermano llegue a la universidad y le diga, oiga, Nicolás, resulta que necesito aprender a utilizar MATLAB, perdón, y no tengo un manual. Y que usted diga, se lo tengo. Y entonces usted se lo da y le diga, ¿y este quién es? Lo hice yo. En el curso, en el primer curso de matemáticas de mi pregrado de ingeniería, lo hice yo. ¿Sí? Y las pautas nos las dio allá unos profesores, recuerdo que se llamaba César Díaz y un tal Nicolás Torres. Muy bien. Las pautas para construir manual son las siguientes. Unos comandos básicos de supervivencia, ¿sí? Mirar de pronto cómo son las estructuras, poder manipular números, hacer, digamos, una pequeña gráfica de manera rápida, sencilla, ¿sí? No que nos pase como en máxima que el profesor allá se complicó, no, algo muy sencillo, ¿sí? Siempre hay que pensar en las ayudas que ofrece el software, entonces hay que enfocarse en el manual, cuáles son esas ayudas rápidas que tiene el software, ¿sí? Entonces el manual debe incluirlas, ¿sí? Unas pautas, como estamos hablando de pautas generales para la utilización de las ayudas que incluyen en el software, que se incluyen en el software. Unos ejemplos básicos. Hay que hacer claridad que sus ejemplos, en este caso para los estudiantes del curso de álgebra, tienen que ir enfocados en la dirección del álgebra. Y los estudiantes de cálculo pues tienen que ir enfocados a sus ejemplos, a sus temas que abordaron en el curso de cálculo. Eso es muy importante, ¿no? Porque ahora sí, y con esto termino, de estas primeras pautas, primer videito, unos ejemplos específicos. Entonces en estos ejemplos específicos, pues los estudiantes de álgebra muy seguramente están motivados a hacer integrales dobles, triples, a hacer, digamos que a obtener esas geometrías en revolución, esos volúmenes, esas superficies. No, la idea es que dentro de esos ejemplos específicos de su manual, ¿sí? De su manual, pues la idea es que sean temas que vieron en su curso de álgebra, ¿sí? Temas abiertos, o sea, no tienen que, ¿no? Y la idea es que sean diversos, ¿no? Es claro el término diverso. Digamos que no se deberían enfocar solo en determinantes, sino en varios temas. Y la misma recomendación, recuerden que son recomendaciones o sugerencias para los estudiantes de cálculo. Entonces, dentro de ese espectro amplio de temas que vieron, límites, derivadas, funciones, pues la idea es que tomen unos pequeños ejemplos específicos, que no son los básicos. Los básicos es simplemente un introductorio para que la persona aprenda, ¿sí? O mejor, ni siquiera aprenda, ¿sí? Se inmerse en el software, ¿sí? Aprenda a ambientarse, manipularlo. Ese término que realmente aprenda es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque al principio de pronto es muy mecánico, pero aprender implica un poco más, un concepto mucho más amplio, que no voy a hacer la distinción en este espacio, no corresponde. Una última cosa y con esto termino. Una última sugerencia. ¿Para quién va destinado este manual? ¿Sí? Primero para usted, ¿sí? O sea, la idea es que usted diga, al terminar, el objetivo de este manual era que yo eh, me pudiese desenvolver en MATLAB. Ese es el primer, digamos que un primer objetivo. Pero el segundo, y es digamos mi reto, y con esto termino este video, mi reto así al que yo lo motivo y con el que quisiera realmente tocarlo en el fondo del corazón, es que esto no le quede solo a usted,
sino que en 6, en 4, en 6 meses, en 4 años, en 10 años, usted orgulloso diga, yo hice un manual de usuario para alguien como yo.